El universo parece ser una infinita representación holográfica, donde el todo se refleja en cada una de sus partes. El maestro Sid ha creado un sistema de decodificación de esta proyección universal a través de las figuras grabadas en el tonal Maxiotl o calendario azteca, con las cuales es posible revelar nuestra relación individual con el cosmos, aportándonos así un conocimiento personal profundo y guiarnos para poder lograr un destino más armonioso y pleno. El cómo inicié realmente fue muy chistoso porque influye mucho de dónde vengo, ¿no? Mi procedencia. O sea, la vida me ha llevado por situaciones, personas, circunstancias, a favor y en contra, que me han llevado a hacer todo esto, ¿no? De hecho, yo soy de padres separados. Desde que yo soy un bebé, que yo tengo entendido, mis padres se separan, pero en cambio los dos llegaron a un arreglo bastante favorable para ellos. Nunca me faltó ni mi papá ni mi mamá, o sea, y ambos intelectuales, nada más que mi papá más hecho del lado científico y mi mamá más hecha del lado esotérico, psíquico y demás, ¿no? Yo viví casi toda la vida con mi madre y mi madre me daba una información, mi padre me daba otra, y hagamos de cuenta que allá en la Ciudad de México pues vas a muchos museos. En aquel tiempo pues no existía que me conecto a Google y investigo, ¿no? En aquel tiempo pues era ir a un museo, ir a una ruina arqueológica, en fin, mi papá se encargaba de este tipo de temas y mi mamá pues se encargaba de otros temas. Entonces, resulta que va pasando el tiempo y a mí en la secundaria fue donde me empezó a llamar la atención un poquito todo esto, porque hagamos de cuenta que en la secundaria, en los libros de historia, en ese tiempo te decían los mayas, sistema político, económico y social, 3 paginitas y se acabó el tema, ¿no? Los aztecas, sistema político, económico y social, 3 paginitas y se acabó el tema. Los mixtecos, una paginita, los olmecos, una paginita, y así, ¿no? Pero de la conquista, de cuando llegan los españoles, asedian Tenochtitlán, empieza la colonia, y todo ese show de la Nueva España, y va, páginas y páginas y páginas. Entonces a mí me quedaba la duda, decía, bueno, si dicen que los aztecas, los mayas, en fin, eran culturas muy avanzadas para la época, y eran imperios, porque de hecho los aztecas conquistaron gran parte de Mesoamérica, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible que algo así tan grande, que hizo pirámides, que hizo ciudades, que desarrolló sistemas de acueductos, que veía las estrellas, en fin, ¿cómo es posible que una civilización se merezca 2 o 3 paquinitas? Entonces a mí me quedaba esa espina, entonces yo empezaba a investigar. En diversas literaturas que me caían en la mano, no te puedo decir que yo soy un gran lector, porque mucha gente cree que soy un gran lector porque sé de todo un poco, pero sí me empezaba a adentrar, ¿no? Por ejemplo, vi uno que se llama La visión de los vencidos, de Portilla, muy buena, muy bueno, pero tiene también detallitos. Resulta que, vamos a hacer de cuenta, empieza a pasar el tiempo y yo me pongo fuera de la investigación que hice y demás. Cuando yo iba en la preparatoria, pues yo realmente abandoné la escuela, yo no seguí la escuela por situaciones personales y me dediqué a una carrera técnica, en este caso era de diseño gráfico, aprender ilustración, aprender diferentes cosas, ¿no? Y ahí yo aprendí la técnica de la serigrafía y yo empecé a fabricar una artesanía serigráfica con motivos prehispánicos, en este caso, pues digo, yo ya más o menos conocía el tema y me empecé a adentrar dibujando los dioses. Y hago dioses porque obviamente no son dioses, eso ya lo aprendí más adelante, pero bueno, en su momento para mí eran dioses, ¿no? Entonces hice unas postales con motivos prehispánicos y yo los vendía en la Ciudad de México, en Coyoacán. Entonces yo traía una variedad como de 65, 64 dioses diferentes. Entonces imagínate, ya no nada más tenía ciertas teorías, sino ya conocía diversidad de personajes, ¿no? Ya conocía diversidad de ciencias, y obviamente empezaba a darme cuenta de la relación que tenía una con otra,
¿verdad? Pero bueno, yo los seguía vendiendo como dioses. Y allí en Coyoacán, pues hay un grupo de danza prehispánica. Entonces, pues lo mío prehispánico con prehispánico, pues se lleva, ¿no? Y yo pues, soy vendedor, yo soy artesano. Entonces, me pongo a vender mi artesanía alrededor del grupo de danza. Y wow, me iba bien, vendía bastante bien, y yo explicaba la danza según yo, de lo que yo entendía. ¿Ok? Hasta que un día sale el jefe de la tribu y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Veo que siempre vienes aquí a estas horas a hacer negocio con nosotros. Pues, ¿qué te pasa, no? Y no, yo, no, pues sí, tiene razón, pero pues mire, yo trato de difundir la cultura prehispánica por medio de un trabajo artesanal. En fin, oye, pues están padres, ¿no? A verlo. Y hazte cuenta que los empieza a ojear y al reverso de la postal venía el nombre y el significado y empieza, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, este está mal. Tlaloc, el dios de la lluvia, mal. Mictlantecutli, el dios de los muertos, está mal. Y así me empezó a descartar todas, ¿no? Y me dice, no, están mal todas. Y le digo, oye, pero ¿por qué están mal, no? Si los significados, pues según yo, esos son, ¿no? Según lo que he leído, lo que he investigado. Y me dice, lo que pasa es que la historia está escrita por el vencedor, no por el vencido. Desde ahí empieza. No son dioses, son esencias naturales. O sea que para empezar, cuando yo veo la literatura de quien sea, del autor quien sea, cuando pone la palabra Dios, trato de conceptualizarlo como esencia, no como Dios. Porque mi maestro me explicó un ejemplo. Poseidón es el dios del mar, porque él sí controla el mar, habla con los animales, crea y destruye especies, porque él es el dios del mar. Pero Tlaloc no es el dios de la lluvia, él es la manifestación directa de la lluvia. Y tiene una contraparte, Chalchutlicue, que es los ríos, los mares y los lagos. El agua espiritual que proviene del cielo, el agua terrenal que proviene de la tierra. Entonces ambas son una dualidad complementaria, ¿vale? Entonces eso lo empiezas a saber conforme vas marchando. Entonces mi maestro me dice, ¿te gusta el tema? ¿Realmente te gusta? Intégrate al grupo. Y vas a aprender de acuerdo a tu desempeño. Y te vamos a dejar que vendas alrededor de la danza, pues terminando la danza, pues una ofrenda, órale, va. Y me empecé a adentrar. Yo estuve como 2 años en el grupo, tampoco puedo presumir que, híjole, soy un súper danzante, que soy un súper conchero, porque no es así, los estaría engañando. Sí estuve 2 años, sí aprendí muchas cosas, tiene mucho tiempo que no danzo, pero mis maestros me explicaron una cosa que me llevó a esto, fue este símbolo. Esto fue lo que me metió por completo en todo esto. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que años atrás, cuando yo tenía más o menos como 16 años, me regalan mis padres el libro del Kybalión. El Kybalión es una literatura egipcia, son los 7 principios universales. Es un librito pequeño que dice cómo funciona el universo, de una manera sencilla, ¿no? Y te habla de 7 principios o 7 leyes universales: el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el género, la causa y efecto y el ritmo. ¿Ok? Son 7 conceptos. Y me di cuenta, pasando los años, que en este símbolo se pueden ver estos mismos 7 principios. Ahora, mis maestros me explicaron que este símbolo, para la audiencia y para ti, dice que el símbolo se llama Ometeo. Ome quiere decir 2, teo todo. Representa una dualidad creadora. En la antigua Mesoamérica no se pensaba que el creador era uno, sino los creadores son 2. Tiene doble manifestación, la manifestación energética y la manifestación terrenal. Cuando se junta la energía y la materia generan vida, ¿ok? Y esta vida está en un constante cambio y en un constante movimiento todo el tiempo. Y se basa de 7 leyes universales, 7 principios. Ahora, de acuerdo a este símbolo, dice que tú eres el centro de tu propio universo, que estando bien tú desde el centro, todo lo que está a tu alrededor va a estar bien, lo malo y lo bueno. Entonces, eso es lo padre de esto, porque la metafísica dice, una de sus principales premisas es el yo, no a niveles de ego, no a niveles de ego, de yo soy acá, de que yo soy el centro del universo, se oye a veces un poquito de ego, no, se oye un poquito de que te tienes que sincronizar con tu yo externo y con tu yo interno, ¿ok? El yo externo es un reflejo de tu yo interno. Entonces, cuando yo empiezo a fabricar mis postales, que en este caso cuando yo me vine a vivir a Veracruz, me fui a la Cumbre Tajín, y para irme a la Cumbre Tajín, pues preparé 20 postales con los símbolos del calendario azteca, ¿ok? 20 postales con los símbolos del Huaxicali.
Y me di cuenta, al irlos haciendo, que cada una tiene un significado muy especial. Cada uno viene a ser una virtud y defecto que todos tenemos en distintas intensidades. Entonces, cayendo a la premisa de que si tú eres el centro de tu propio universo y te puedes apoyar a sincronizarte con estos símbolos viendo un espejo de ti, pues yo creo que eso puede apoyarte a abrir y cerrar ciclos. Porque mi lectura o la interpretación que yo hago no es para ver el futuro de nadie. Muchas veces la gente se espanta. Ay, es que ¿qué me vas a decir? ¿No? Qué miedo. Te voy a decir tu verdad. O sea, cuando me dicen qué miedo que me leas las cartas, algo escondes, ¿no? O sea, te da miedo, o sea, ¿qué onda, no? Entonces, fíjate, uno de los conflictos que hay muchas veces con la tirada de mis cartas es el enfrentarte a ti. Los aztecas, los mexicas, tenemos una deidad que se llama Tezcatlipoca. Tezcatlipoca le llaman el espejo que humea, y le dicen el espejo que humea porque es aquel que te permite ver el reflejo de todos menos el tuyo. Es el criticón, el que yo veo para todos, pero no me veo yo. Entonces, una de las principales funciones de mi método es disipar ese humo para que puedas ver tu reflejo, para que puedas ver quién eres, para que puedas ver cómo estás, para que puedas ver qué te bloquea en tu vida. Luego la gente llega y me dice, ay, oye, ¿me puedes decir si voy a tener novio o novia? Mejor te digo, ¿por qué no lo tienes? ¿No? O sea, ¿y por qué no lo tienes? Porque tu carácter es así, 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 asado. En tu trabajo estás así, 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 asado. Entonces, o corriges esos detalles y ajustas esas tuercas, o tu vida jamás va a cerrar ese ciclo y no vas a poder abrir nuevos. Entonces siempre vas a tener en tu vida lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque no has sabido cerrar ciclos. Una parte muy importante de esto es cerrar el ciclo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de que llegué a todo esto? Esa fue la forma, o sea, realmente cuando estoy en la cumbre Tajín, mi subconsciente me dice, cómprate un cartón, ponle lectura de cartas prehispánicas, en aquel tiempo cooperación voluntaria. ¿Y por qué le puse cooperación voluntaria? Porque si a la primera lectura salía mal, pues bueno, no me estaba comprometiendo algo real, ¿no? Pero bueno, al ver la primera reacción, yo me mantuve a cooperación voluntaria mucho tiempo, pero al ver las reacciones de las personas me di cuenta que el método funciona. O sea, y hay una cuestión, o sea, le veo a mucha gente su interior y ves de todo. Y lo interesante de esto es de que yo no me meto en la vida de las personas porque yo no permito que me digan nada, ni antes ni durante la lectura. Ya cuando yo destapé todas las cartas, ya permito una conversación. ¿Por qué? Porque así no me doy argumentos a la charlatanería. Yo me he dado cuenta que hay muchas personas que están leyendo las cartas y te están preguntando. A mí me ha pasado, yo he ido con otras personas a leerme las cartas y oye, ¿eres casado o soltero? No, pues casado. Y de ahí empiezan a sacarte argumentos para jugar contigo. En mi caso yo no permito que me digas nada. Nada, 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 nada. Mientras menos sepa de ti, mejor. Y así a la hora de que va saliendo, yo te voy llevando de la lectura, te voy explicando cada símbolo, te voy llevando a través de esta lectura. Y tú, como oyente, eres el que asimila las cosas. O sea, tú como oyente, eres el único que sabe hacia dónde va la lectura. Y ya cuando terminamos la lectura, ya abrí las cartas si quieres comentar algo, órale. O alguna duda, o algo. Y órale, con lo que ya tenemos abierto, ya podemos manifestar más cosas. La mayoría de las veces dicen, no, pues así déjalo, ya me dijiste todo. La mayoría de las veces me dicen, yo me sorprendo. ¿Por qué? Porque yo no soy ni mago, ni chamán, ni brujo. Igual me he vuelto algo místico, porque todo esto tiene algo místico, sí, yo lo entiendo. Yo a veces cuando voy leyendo mis cartas, a veces yo me sorprendo de la certeza, porque yo digo, ¿cómo es posible que yo, un diseñador gráfico, trunco para acabarla de pronto, o sea, que ni siquiera acabé la carrera para empezar, artesano, diseñador, lo que tú quieras, haya acabado creando un método de esta magnitud? De hecho, mis cartas, muchas veces la gente me ha preguntado que dónde las pueden conseguir. Por el momento no las pueden conseguir en ningún lado porque estas yo no las fabriqué. Estas cartas están hechas de una manera artesanal, están hechas con materiales en polvo, ¿sí? O sea, todas las cartas están hechas a mano, ajá.
Entonces, estas no las vas a encontrar en ninguna otra parte. Oh, wow. Algo que me impresiona bastante también es que esto te da, como todas las demás herramientas, te da lo que necesitas, no lo que tú quieres. Sí, efectivamente, o sea, a la gente yo soy muy franco a la hora de hacer la lectura. Yo les digo a la gente, ni te voy a decir lo que quieres escuchar. O sea, y obviamente uno de los 3 puntos que hago antes de empezar una lectura, los 3 puntos. Primero, no me digas nada. Segundo punto, todos los signos son positivos y negativos al mismo tiempo. Yo te voy a interpretar lo bueno y lo malo, y tú como consultante haz tu propio balance. Tú como consultante vas a dar tu propio balance y vas a decir tanto de bueno, tanto de malo. El tercer punto, yo voy a ver tu interior. No quiero ser ni juez ni verdugo, pero si tengo que decirte algo con toda la franqueza, lo tengo que hacer para que esto te ayude, te funcione. ¿Qué caso tiene ir al doctor? Que el doctor te diga, oye, tienes esta enfermedad y no hacerle caso. Y si el doctor no te dice que tienes la enfermedad, el doctor está cayendo mal porque no te está diciendo la realidad. ¿Sí? Tienes tal enfermedad, pero te recomiendo paracetamol. No, pues nada más le estás calmando el dolor. Ha habido gente, por ejemplo, que busca mi apoyo, y obviamente yo no puedo trabajar gratis, porque pues, hasta el día que mis servicios sean gratis, hasta ese día igual y yo voy a hacer mi trabajo gratis, pero mientras tanto, pues yo no. Pero a veces sí doy asesoría, a veces sí doy algún comentario. Por ejemplo, también tengo la habilidad de interpretar los sueños. Entonces luego la gente me manda los sueños por Facebook, en el Messenger, me mandan sus sueños y se los interpreto, ¿no? Y obviamente pues eso no tiene ningún costo, no me quita nada, darme unos minutitos y interpretar tu sueño, ¿no? Pero, por ejemplo, el interpretar el sueño es como calmar el dolor. Te estoy dando nada más paracetamol para que aguantes el dolor. Ya si quieres ver qué tienes realmente, sí tenemos que verlo a través de una lectura para hacer una radiografía y encontrar cuál es el hueso que tienes mal. Hasta no arreglar el hueso, te va a seguir doliendo. Te puedo seguir dando para el dolor, pero hasta que no arregles el hueso, te va a seguir doliendo. Mira, por ejemplo, hay situaciones en donde la gente se está predisponiendo a situaciones que todavía no pasan. He visto lecturas en donde la persona trae una predisposición de que dice, híjole, es que si me pasa esto y si me pasa el otro, si me dan el trabajo, si no me lo dan, y ya, no, se empiezan a desesperar acá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si tú te desesperas, el resultado te va a crear más desesperación. Entonces te dice, todavía no pasa. Sí, aquí me dice que todavía no pasa porque lo estás predisponiendo. Todavía estás así como que preparándote para la situación que todavía no se da. ¿Ok? Entonces, en ese caso yo te digo, ¿sabes qué? Cuando llegue el momento vas a saber qué hacer. Déjate de estar predisponiendo. Además, tienes estas cartas a tu favor y eso te puede ayudar. Ahora, tienes esta otra carta en contra. Cuidado, porque si traes la tendencia total de que te vaya mal, porque la predisposición, viene por situaciones infantiles, viene por situaciones emocionales, de tristeza. Entonces, todo eso lo empiezas a generar y se empieza a hacer una transformación en contra. Pero te lo puedes evitar por esto, por esto y por esto. Ha habido casos en donde ya está viviendo la persona la situación, ya la está viviendo. Bueno, aquí me dice que tienes que vivir la experiencia, porque hasta que no cierres el ciclo y no aprendas de la experiencia, no la puedes cerrar. ¿Sí? Son ejemplos que te voy marcando. Y hay gente que va saliendo, que ya salió de la experiencia. Y le leo sus cartas y bueno, aquí me dice que esto, pero igual y ya te pasó. ¿Por qué? Porque ya tuviste una experiencia, ya tuviste un aprendizaje. Ahora eso, agárralo para el siguiente trip, para el siguiente paso. Ya aprendiste, ok, al siguiente paso. Y te digo, o sea, todo depende del individuo. Cada persona es completamente distinta. Si tú buscas ahí en mi Facebook, no vas a encontrar ninguna lectura igual. ¿Cómo ha cambiado tu vida, tu percepción del universo, el haber creado tú este sistema y el poder conectar con la gente y con la energía de esa manera? Mira, aquí lo interesante es esto. Para empezar, la manera en cómo yo conecto, fíjate, es muy chistoso. O sea, yo empecé a leer las cartas desde el 2008. Desde el momento en Tajín, que se las leí a una persona, fue en el 2008. Y me acuerdo porque ese año desafortunadamente falleció mi madre. Me iba a acompañar ella a Tajín, pero desafortunadamente ya no llegó. No pasa nada. Entonces, resulta que desde ese momento empiezo yo a trabajar con lo de las cartas. Lo usé en Tajín y muy esporádicamente aquí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, muy esporádicamente.
en un mercado de artesanos en donde luego nos ponemos los domingos. Ponía mi letrerito de lectura de cartas, aquí lo tengo, mi letrerito, ponía mis artesanías, mi letrerito, y el que preguntara bien, y si no, pues también. No era como quien dice mi fuerte, ¿ok? Cuando entra la pandemia, un amigo mío me dice, oye, ¿por qué no te haces un canal de YouTube? Si vas a estar encerrado ahorita en la pandemia, pues ármate un canal de YouTube. Y yo le dije, pues bueno, ¿y de qué? Pues de tu tema, de eso de los aztecas que tú haces. Yo nunca he visto que alguien lo haga, ¿por qué no te haces un canal de YouTube? Y bueno, me metió la idea, me empiezo a empiezo a investigar cómo hacer un canal de YouTube. Yo soy nuevo en la tecnología, la verdad me cuesta mucho trabajo. Y pues total, hago mi canal de YouTube. Y luego un amigo me dice, oye, ¿por qué no publicas tu lectura de cartas en grupos de compra y venta? Ah, pues bueno, órale, va, y empiezo a publicar, y cayó un cliente muy esporádico, ¿no? Muy esporádico. Y luego me dice otro conocido, oye, mejor publica en grupos de esoterismo, de aztecas y demás, en donde la gente le guste. Y empiezo a hacer mi publicación, y de repente una persona me pregunta, oye, ¿dónde estás? Digo, no, pues yo estoy en Córdoba, Veracruz, ¿y tú? No, pues estoy en Michoacán, un ejemplo. ¿Me puedes leer mis cartas? Yo así como que, híjole, o sea, ya a distancia, ¿cómo, no? Y fue cuando le dije, espérame, déjame, me comunico después contigo. Fue cuando me puse en contacto con mi familia. Oye, mira, me surgió este detalle, quiero hacerlo así asado, a ver, vamos a hacer la prueba. Cuando vi que funcionó, me volví a poner en contacto con esta persona. Oye, sí, lo podemos hacer a distancia por videollamada de WhatsApp o Messenger. Órale, Melania, ¿a dónde te mando tu pago? Y órale, ¿no? Que le mando una cuenta y me cae que mi primer pago por internet, ¿no? Yo así como que, qué emoción, ¿no? Qué wow, ¿no? Qué chido, o sea, qué padre. El cómo conecto, por ejemplo, a distancia, cuando yo hago una lectura a distancia, muchos han de pensar que yo leo el lenguaje corporal. No puedo leer el lenguaje corporal porque lo que hago es esto, bajo la cámara. Yo en ese momento yo ya no te estoy viendo. Yo dejo que la persona vea la mesita, las cartas, ¿va? Yo voy siguiendo la lectura, pero ya no veo a la persona. Pero ¿cómo ha cambiado en ti, o sea, personalmente, en tu forma de ver el universo y cómo funciona? ¿Cuál es el cambio más grande que has notado? Mira, he notado, yo siempre he sido libre pensante en cuestiones ideológicas, ¿no? Sí creo en un Dios, pero creo en un Dios a mi manera. Trato de construir un Dios a mi manera. Un maestro, porque yo andaba en búsqueda de Dios, yo andaba buscando un Dios, y vamos a poner Dios como palabra de concepto, para que entendamos a Dios como un creador, ¿vale? A como lo entienda cada quien, yo no me meto en ideas, ¿no? Ahora, pero yo no estaba muy a favor de las instituciones religiosas, de ningún tipo, ¿no? Tienen sus ideas, tienen sus rollos, buscan cosas muy padres, no digo que no, pero no era mi camino. Entonces me empiezo a dedicar a libre pensante. Y con la metafísica, pues obviamente te da a entender el universo, los principios, la ley de atracción, y te empieza a manejar cosas. Ahora, en mi vida hubo un proceso muy interesante, hubo un proceso muy bueno en mi vida, porque hace cuenta que antes de la pandemia, bueno, poco antes de la pandemia, yo tenía problemas de personalidad, ¿ok? Yo tenía una personalidad muy cabizbaja, yo tenía una personalidad de fracaso, ¿sí? Yo tenía una personalidad de pobreza, y me dediqué a vender un rato, aparte de mi artesanía, me metí en network marketing. Mi esposa es líder en una empresa de multinivel, y yo me metí a trabajar con ella al multinivel. Pues yo veo que le va bien, y digo, pues órale, enséñame, y aprendo a hacer multinivel también. Entonces aquí también el multinivel tuvo un papel muy importante en mi crecimiento, no nada más en este aspecto. Me enseñó a pensar diferente, me enseñó a sentir diferente, y me enseñó a reprogramar el subconsciente. Porque el multinivel habla mucho del liderazgo, ¿ok? Habla del liderazgo. Y habla sobre la gente que piensa como pobre y la gente que piensa como rico. Entonces, la manera en como yo veía la percepción del dinero, ¿sí? En la carencia económica, eso es metafísico, eso es de la ley de atracción. O sea, yo me puse a ver cursos de educación financiera que no tienen nada que ver con dólar, ni la bolsa de valores, ni nada.
sino tiene que ver en cómo cambia tu forma de pensar de cuestiones de dinero. Y empiezo a cambiar mi forma de pensar, pero luego, ¿qué crees? Hablan sobre las emociones, y eso lo ves en la ley de atracción. Piensas, sientes y manifiestas, ¿ok? Entonces, ahora, mi emoción, empiezo a cambiar mi manera de pensar, sí, pero ¿qué tal tus emociones? Tus emociones siguen transmitiendo tristeza, siguen transmitiendo dolor, siguen transmitiendo angustia. Entonces, no importa que tú estés pensando de una manera mejor, que estás transmitiendo a tus emociones lo mismo. Tienes que reprogramar tus emociones. Y esto lo aprendí con un método que se llama inteligencia emocional, ¿ok? Entonces, empiezo a controlar, empiezo a anteponer mis pensamientos sobre mis emociones. Entonces ya empiezo a tener la educación financiera, la visión respecto a lo económico y a controlar las emociones. Pero ¿qué te crees? Todavía me faltaba un punto, reprogramar el subconsciente. Y eso lo empecé a ver con programación neurolingüística. Entonces, junto programación neurolingüística, junto educación financiera, junto inteligencia emocional, y esos 3 puntos me ayudaron a desarrollar lo que es la ley del secreto de acuerdo a los meteos. Dice que todo lo pienses, lo sientes, lo manifiestas. Pero manifestarlo necesitas pasar la información al subconsciente para que el subconsciente la pase al espíritu, a la energía creadora. Y la energía creadora, ¿cómo? Porque dicen que tú eres una antena, entonces la antena manda la señal hasta que la pasas por el subconsciente para mandársela al universo. Y el universo conspira a tu favor para que tarde que temprano se manifieste. Pero para entender todo eso es todo un show, es todo un proceso. Entonces, me dice, cuando empiezo a trabajar en esto, me dice un amigo, hazlo del canal de YouTube, eso es ley de atracción. Mi amigo surgió y me dijo, eso es ley de atracción. Luego el otro que me dice, métete a ventas, ley de atracción. El universo estaba conspirando a mi favor, mandándome personas, mandándome lecciones, y una de las mejores cosas, que me enseñó a tener la suficiente humildad para hacerles caso. Porque si yo hubiera seguido en mi rollo de ego, de que yo puedo solo, no hubiera podido jamás. Entonces el universo también conspira. También el universo ha hecho que la gente confíe en mí, porque yo he visto que hay mucho charlatán, que la gente le deposita su buena voluntad y le deposita su dinero a gente, y esa gente jamás responde las llamadas, los bloquean, se desaparece, y yo no. Yo prefiero que no hablen de mí a que me hablen mal. ¿Sí? Entonces la conexión ha sido muy padre. Eso es lo que yo he aprendido con todo esto. No nada más he aprendido a apoyar a la gente a través de mi trabajo, a ser un guía, a enseñarles las diferentes opciones que pueden tener, sino que también yo he aprendido a ser una mejor persona. Yo al ayudar a la gente también me ayudo, porque como muchas personas que tienen situaciones muy parecidas a las mías, porque yo también tengo situaciones en la casa, en el trabajo también. Pero obviamente al ayudar a otras personas, pues también me estoy ayudando yo. Al darles la pauta a la otra persona, también me doy la pauta yo. Y la pongo en práctica. Porque no se trata de que nada más me lo diga. Se trata de ponerlo en acción. ¿Verdad? Platícame de 1 o 2 casos que te hayan impresionado cuando les hayas hecho lecturas. Uno que, ¿cómo me acuerdo de ese caso? Cuando yo estaba en el tianguis de artesanos, una vez llegaron unas chicas de otra región de aquí de Veracruz, de Poza Rica, creo. Entonces las chavas se ve que estaban de turistas aquí en Córdoba, y de repente una de ellas dice, oye, mira, lectura de cartas, a ver, pues que nos las lea mientras hacemos tiempo, órale. Entonces le empiezo a leer las cartas a una de ellas, y todas sus cartas salieron fantásticas, todas. Pero en la carta del cierre salió una carta de advertencia, diciéndole que si no ponía seriedad a la situación, todo lo iba a perder de la noche a la mañana. O sea, era una persona con mucho éxito, le iba bien en el trabajo, iba bien en la pareja, iba bien en la casa, bien, pero iba a cometer un error que iba a desencadenar una serie de catástrofes en su vida. Y bueno, la chava me pagó la consulta, me tiró del ojo, porque dijo, ay, bueno, sí, muy padre, pero ya va, ¿no? Y las amigas estaban escuchando todo, y las amigas sí le dijeron, oye, pues sí te está diciendo las cosas, no, que no sé qué, se molestó la chica. Bueno, pasó el tiempo y en una de esas recibo una llamada, en la madrugada, como a las 2 de la mañana, recibo una llamada, teléfono desconocido, en las 2 de la mañana, digo, pues contesto, ¿no? Y estaba una chava llorando del otro lado de la línea y me dice, ay, maestro, usted me aventó brujería,
me echó el mal de ojo, y yo, ¿por qué? Yo ahora, pues, ¿qué le hice, no? Lo que pasa es de que usted me dijo que todo se me iba a venir abajo, y así fue, y fíjese que lo que pasa es que me dice la chica que en un lunes tenía un examen importante y ella se fue de parranda sábado y domingo. Y en esa parranda, sus papás le castigaron el coche, se lo quitaron. Le quitaron las tarjetas de crédito por irresponsable. Va a la escuela a presentar el examen, lo reprueba. El novio la engañó con otra persona. O sea, fue una cosa en el trabajo. Creo que no entregó un reporte, no sé qué, y que le dan flip a la chava, ¿no? La despiden. Entonces, todas las cosas, todo por un pequeño error. ¿Cuál fue el error? Haberse ido de farra un fin de semana. Wow. Y ahí desencadenó todo. Ahí se desencadenó todo. Entonces, ¿qué sucede? Todavía no hacía yo las videollamadas, ¿no? Pero bueno, si hubiera sido así, me hubieran dicho, oye, pues una videollamada, y la chica regresó aquí a Córdoba a buscarme, hicimos una consulta, después de haber visto unas cartas que estaban increíbles, empecé a ver unas cartas que estaban destrozadísimas. Y obviamente yo le dije por dónde podía ir cambiando su camino, advirtiéndole que ya el éxito que tuvo al 100% ya no lo iba a conseguir, que se iba a quedar en un 80 o 90%, a menos que cambiara ciertas cosas, pero el 100 ya no. Otra lectura anecdótica que tuve, igual conocí un cliente que es psicoterapeuta aquí en la ciudad de Orizaba, la ciudad cercana de aquí de Córdoba. Entonces le hago una lectura a la persona esta, yo no sabía que era psicoterapeuta, y me dice, oye, tú podrías ser mi peor competencia, ¿no? Y le digo, oye, ¿pero por qué? Y me dice que yo soy psicoterapeuta y pues bueno, me acabas de dar un diagnóstico, en 40 minutos me sacaste pros y contras sin decirte nada y me diste una solución increíble de volada, ¿no? Y me hice una sesión así, yo me puedo tardar hasta 6 meses en sacarte esa información y yo sin decirte nada me la dijiste, ¿no? Y me dice este cuate, este doctor me dice, oye, ¿me puedes ayudar con un paciente? Y le digo, pues sí, pues vamos a intentarlo, ¿no? O sea, yo, pues, ¿qué pierdo, no? Lo que pasa es que me dice que su paciente llegaba a su consulta, se acostaba en el diván y en el momento que se acostaba en el diván, en automático, la paciente empezaba a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Acababa su campanita, ¡ping! Sonaba su tiempo, dejaba de llorar, le pagaba la consulta al doctor y se iba. Pero él me decía, mira, no me conviene tener un paciente así, a mí me conviene porque viene y me deja lo de la consulta, pero no me conviene porque no la puedo apoyar. Entonces no sé si puedas apoyarme a romperle el llanto o a ver cómo entrarle. Entonces le dije, bueno, va. Entonces él me invita a su consultorio a Orizaba, me puso un traje así, me puso una bata, me hizo pasar por psicoterapeuta, y yo le dije a la señora que le iba a hacer una psicoterapia, ¿no? Le iba a hacer un examen psicométrico. A través de las imágenes íbamos a encontrar cosas. Yo no le dije que era tarot, ni mucho menos, para no romper sus ideologías. Yo no sé qué onda con la señora, ¿no? El chiste es de que aparentamos que era un examen psicométrico y bueno, resulta que en la lectura me dijo que ella tenía un conflicto con su trabajo anterior. Ella se juntó con una persona, la persona la termina traicionando y a ella dejó su trabajo por esa persona. Y a ella no le había, sí le molestaba el hecho de la traición de la pareja, pero ella estaba más arrepentida por haber dejado su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo le dije al psicoterapeuta, cuando la señora se ponga a llorar otra vez, pregúntale sobre su trabajo, no le preguntes sobre las emociones, pregúntale sobre el trabajo. Yo creo que va por ahí. Ya hace su consulta, se pone en contacto conmigo el terapeuta y me dijo que sí, por ahí era la clave. Dice que llega su paciente en la siguiente sesión, se acuesta en el diván, empezaba a llorar y el terapeuta le pregunta sobre el trabajo y ahí empezó a hablar. Le cortó el llanto y empezó a hablar y este canijo ya le pudo ayudar a la señora. Claro. Sí, como dices tú, ¿no? El espejo humeante de Tezcatlipoca, que es muy fácil identificarlo afuera, pero cuando viene hacia nosotros, sabemos, pero no lo queremos ver. Así es. No queremos aceptar nuestra realidad a veces duele. Pero te digo una cosa, cuando yo acepté mi propia realidad, empecé a trabajar en ella. Y hay un dicho que dice que cuando tú aceptas las cosas, ya solucionaste la mitad.
Ya al aceptarlo ya solucionaste la mitad. El otro 25% ponlo de tu parte y el otro 25% déjaselo un poder superior. ¿Sí? Pero tienes que poner de tu parte. O sea, el hecho de aceptar no cambia las cosas. El aceptar simplemente te ayuda a que las cosas sean más ligeras. Vamos a suponer una situación. Vamos a imaginar que tienes que lavar los trastes de tu casa. Tienes un trasterío increíble en la casa, ¿no? Entonces, si tú no aceptas que tienes que lavarlos, porque de todas formas los tienes que lavar. Los tienes que lavar. De todas formas los tienes que lavar. Entonces, si lo aceptas, lo haces. Lo haces. Y ya. Pero si no lo aceptas, lo haces aventando los trastes y renegando. Ay, es que tengo que lavar todo esto. Mira, nada más que el tiradero. Cuando lo aceptas, haces ese trabajo más ligero. Y lo aceptaste y ya no estás pensando en el tiradero, estás pensando otras cosas. ¿Por qué? Porque ya lo trascendiste, ya lo trasciendes. Al aceptar, yo no puedo estar peleándome de que, ay, es que mi papá no me compró la bicicleta cuando yo tenía 15 años. Oye, canijo, pues ya acéptalo. Igual y tu papá ya se murió y tú sigues cargando el hecho de la bicicleta. Ya tan grandecito, ya te la puedes comprar tú. Acéptalo, perdónalo, trasciéndelo y cambia. Deja de estar cargando piedras que no te corresponden, ya no te corresponde. Claro, la experiencia tiene una enseñanza, cuando son buenas y son malas. Las experiencias siempre tienen una enseñanza. Hace poco publiqué en mi Facebook una frase muy padre que dice que la vida se encarga de explicarte las cosas que para ti hoy no tienen sentido. ¿Ok? Pero la vida es parte de la experiencia. Yo he tenido que caminar en terracería muchas veces para llegar a lo que soy ahorita. Y yo no te puedo decir que, híjole, yo soy el super guía, el gran gurú. Te repito, yo no soy ni mago, ni chamán, yo soy intérprete de simbología. Que tengo cierta certeza en lo que hago, qué bueno. Que te ayudo, qué bueno. Que me ayudas, qué bueno. Pero esto es recíproco, esto es una cosa fantástica, ¿no? Entonces, como repito, la vida me ha llevado por este camino y es algo muy mágico, muy misterioso, ¿no? Y me encanta mi trabajo, la verdad, me encanta hacerlo. Sí. Y es que muy poca gente hace lo que tú has hecho, o se pierden en puras experiencias, o se pierden en puro investigar, y por ejemplo hacer la combinación, o sea, cerrar ese sistema es el que da los resultados, ¿no? Así es. Con eso te doy las claves, te doy las pistas. Te doy las pistas. Por ejemplo, que tú quieres ver cómo está tu pareja, podemos hacer una lectura de tu pareja, aunque tu pareja no esté presente. Aquí la cuestión es de que yo no puedo ver el centro de la pareja porque la pareja no me lo está permitiendo directamente. La pareja va a ser el centro. Lo que yo puedo hacer es ver qué hay alrededor de la pareja y te doy pistas. Te doy pistas para ver por dónde podemos entrar o qué podemos hacer, si la relación vale la pena, si ya no, si vale la pena continuar, si ya no. Puedo ver también, me di cuenta que también puedo ver personas que ya no están en esta dimensión. Oh, a ver, platícame más de eso. Por ejemplo, una persona una vez me preguntó, unos conocidos de mi esposa, se perdió un familiar y me dijeron que si por medio de las cartas yo podía ver qué onda. Y yo les dije, mira, yo no puedo saber en dónde está. Lo que sí podríamos ubicar es saber si está bien o cómo está, pero en dónde yo no sé. Entonces resulta que empiezo a ver las cartas y hablaban de una forma muy extraña. Entonces deduje que esa persona ya no pertenecía a este plano, pero antes de trascender pasó por situaciones muy complicadas. Entonces tenía problemas con alguien. Entonces ese alguien, pues bueno, acabó en tragedia, pues la situación es de que acabó en una tragedia, pero las cartas me decían que esa persona se había metido en problemas y pues fue un ajuste de cuentas. Entonces, obviamente, esa persona ya no iba a regresar. Más adelante se dio la coincidencia que sí apareció la persona, pero ya en circunstancias, pues, muy lamentables. ¿Y qué más has recibido cuando haces ese tipo de lecturas? ¿Has encontrado, por ejemplo, vidas pasadas o reencarnación o algún mensaje Pues, de... mira, sobre las vidas pasadas, te voy a dar mi opinión muy personal. Yo creo que tu vida pasada fue ayer, ¿ok?
yo creo que tu vida pasada fue ayer. Es más, te la pongo fácil. La gente luego quiere recordar vidas pasadas, ¿sí? Y la mente juega un papel muy importante, porque la mente suele imaginar cosas y crear experiencias. Entonces, puede caer en un estado de hipnosis o un estado de trance, y la persona se imagina en el estado, en la era medieval, con un vestido de caballero, de princesa o de caballero, y entonces dice, regresan a su realidad y, oh, yo viví en la edad. No, la verdad, o sea, eso fue una cuestión muy imaginativa de su parte, ¿no? O te imaginas situaciones y dices, es que yo lo viví, yo lo toqué, sí, no digo que no, pero fue una situación de tu imaginación creada. ¿Tú qué crees que sea como que la esencia que te gustaría transmitirle a la gente? Pues lo principal es de que se entienda que cada quien es el centro de su propio universo. Estando bien uno desde adentro, todo lo que está a tu alrededor estará bien. O sea, ese es el principal punto que manejo. Eso es lo primero que digo. Y eso es lo más importante, que el autoconocimiento, de hecho, dicen que la verdad te hará libre, ¿ok? Pero la verdad que sí. Hay, por ejemplo, la esencia de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli dicen que es el dios de la guerra, ¿no? Pero no de la guerra bélica, de ir a golpear a otro, sino es el dios de la guerra, el señor de la guerra, pero de tu guerra interna, de tu lucha interna. Entonces, fíjate, Huitzilopochtli es la contraparte de Tezcatlipoca, que Tezcatlipoca es el señor de la noche y Huitzilopochtli es el señor del día. Son contraparte y todos los días hay un ciclo de lucha entre la noche y el día, entre la noche y el día, entre la noche y el día. Entonces, Huitzilopochtli, mediante la voluntad, ¿sí?, lucha contra tu Tezcatlipoca interno, tu oscuridad interna. La oscuridad no quiere decir maldad, la oscuridad quiere decir aprendizaje, quiere decir enseñanza por el camino oscuro. El camino oscuro no quiere decir que tienes que pasártela mal, sino el camino oscuro dice que tienes que caerte para aprender. Si no te caes cuando eres bebé, si no te pegas, nunca aprendes a meter las manos, nunca aprendes a caminar. O sea, siempre tienes que aprender del lado oscuro, siempre. Entonces, cuando aprendes eso y te das cuenta que tú eres el que tiene el control de todo, ¿sí? Porque yo no me puedo poner a echarle la culpa a la pandemia, no me puedo poner a echarle la culpa ahorita a lo que le está pasando del otro lado del mundo, a Ucrania. Yo no me puedo andar metiendo en el... O sea, oye, que va a pegar a la economía, oye, que el gobernante, que esto, que lo otro. No tiene nada que ver conmigo. O sea, yo soy un ser único, yo soy un ser independiente, yo soy un ser que puedo aislarme de todo eso. Obviamente puedo vivir las consecuencias, ¿sí?, de una manera colectiva. Por ejemplo, la pandemia, mi hijo, al principio yo me encerré con mi familia en la casa, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pero pues me di cuenta que bueno, yo en mi caso no me he enfermado, no me ha pasado nada, no me he vacunado ni siquiera, ¿no? Entonces, y he visto gente a mis alrededores que se han enfermado, pero aún así ahí están, ¿no? Entonces, yo no me meto con esas cosas, pero trato de no involucrarme, ¿sí? Porque luego también hay una cuestión muy importante, y esto lo escuché en una conferencia, que dice, cuando la gente se levanta en las mañanas, ¿por qué se caemos mucho en el error? Te levantas en las mañanas y te digo, yo caí en ese error, yo viví en ese error. Me levantaba, prendía la tele o el radio, noticias. ¿Y qué dice el conferencista? Caca. ¿Qué le estás metiendo a tu cerebro? Caca. El programa, va a llover, hay balazos aquí, chocaron allá, la economía está de la patada, hay enfermedades, hay hambre, va. Te vas en el transporte público y el del camión, el microbús, viene escuchando más caca. Y hay que hay un congestionamiento en tal parte, que ya saltaron no sé qué, y vienes acá. Llegas a la oficina, al trabajo, y todos llegan con una carota, así, todos. ¿Por qué? Porque todos escucharon caca. Entonces, ¿qué se hace del mundo? Un lugar completamente cagado. Entonces, si eso lo haces todos los días, ¿qué vas a traer a tu vida? Más caca, ¿no? Entonces, cuando yo me alejé de los medios de comunicación, cuando yo me alejé de muchas cosas, ok, se vale estar informado, pero tampoco se vale caer y todos los días. Yo evito ver encabezados del periódico, evito ver cosas. Yo trato más bien de meterle a mi vida, a mi mente, cosas positivas, cosas buenas, programación neurolingüística, no sé, o sea, trato de meterle cosas más positivas a mi vida y me ha dado resultados positivos. Porque el hecho de que tú y yo estemos aquí es una experiencia increíble, estar
contigo a distancia en un programa es algo realmente increíble. Y no ha sido el único, he tenido la oportunidad de estar en otros programas anteriormente. Gracias a la pandemia esto me generó, pero obviamente tuve que cambiar de manera de pensar, de manera de actuar, el entender que yo soy el responsable de mi vida. Hay una cosa muy importante también que le quiero compartir a la gente. Traten de no cargar culpa. La culpa crea victimización. La culpa hace que la gente se sienta víctima de sus consecuencias. No, más bien aquí se trata de afrontar la responsabilidad. La responsabilidad te pone en un estado de acción. Entonces yo no puedo decir yo soy culpable porque me va mal, porque me victimizo y luego ando pobrecito de mí, nadie me quiere y esto y el otro y sigo trayendo más caca. En cambio, si acepto la situación, porque también ahí entra la aceptación, acepto la situación y empiezo a meter cosas diferentes a mi vida, la vida empieza a responder de una forma muy, muy, muy diferente. Y eso es lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos ahorita. Eso es lo que nos ha permitido conectarnos ahorita contigo y estar compartiendo aquí con ustedes. Y eso es lo fantástico. O sea, yo le recomiendo a la gente, pero obviamente tiene que tener mucha disciplina la gente. Mucha disciplina. Muchas veces prefieres escuchar música haciendo el quehacer que escuchar una conferencia. Muchas veces prefieres ver una película de un canal de películas a meterte a YouTube y ver alguna conferencia, ver algo positivo. O sea, yo a mis hijos los he estado educando con eso. O sea, luego estoy apoyando en la casa con algún quehacer o algo y pongo a un conferencista a dar alguna plática de motivación y esto, y estamos todos ahí en la casa haciendo el quehacer, escuchando un conferencista que nos está hablando de cómo ser exitoso, de cómo cambiar nuestra percepción de la vida, en fin. A veces una pequeña palabra puede cambiar el destino de una vida. Y los niños están escuchando eso. ¿Qué hay de la metafísica azteca? Ha habido un poquito de debate con lo de metafísica azteca porque es una palabra que fusioné. Es un término que no existe, ¿sale? Se me fusioné. Entonces, ¿por qué lo fusioné? Porque, como te digo, desde el principio en el Kybalión y en el Ometeotl hay muchas similitudes. El Kybalión, ahí surge todo lo que es la metafísica, porque si lees, por ejemplo, a Connie Méndez, que es la de Metafísica 3 en 1, habla de los principios. Ajá. Si ves otro libro de metafísica, que las tres llaves, habla de los mismos principios del Kybalión. Entonces yo caí en cuenta que el Kybalión es el papá de la metafísica. ¿Ok? Son los iniciáticos a la metafísica. Entonces, cuando me doy cuenta que estos principios iniciáticos están en el Kybalión y se interpretan en el Ometeotl, pues de ahí dijo, esto es una metafísica azteca, porque maneja el yo, maneja los 7 principios, y obviamente el Ometeotl maneja más detalles, maneja elementos, maneja polaridad, maneja el árbol de la vida humana, maneja muchísimos conceptos, pero también tiene metafísica. ¿Okay? Entonces es como ampliar, es como ampliar la metafísica y darle un nuevo método. Porque fíjate, una de las cosas bien chistosas es de que la metafísica te dice que, y la ley de atracción te dice que piensa, siente y manifiesta, pero no te dice bien cómo, ¿sí? Porque no puedes pensar, sentir y manifestar si algo en ti viene mal. Entonces tenemos que encontrar ese mal, coordinarlo y ahora sí piensa, siente y manifiesta. ¿Sí? Sí, tenía esa pregunta de dónde había sacado lo de metafísica azteca. Enseñanzas que parecen tan diferentes, ¿no? Pero realmente ya lo demostraste tú que son... Son muy similares, son similares. Así como el Quetzalcóatl es muy similar con los dragones en China, así como las pirámides son similares a Egipto, así como muchas cosas, tenemos similitudes con muchas cosas de otros países y viceversa, ¿verdad? Pues yo de ahí entonces lo fusioné, ¿no? Entonces, y además lo que también me ayudó es de que como soy una persona libre pensante, que no antepongo ideologías y cosas así, pues dije, pues sí se puede mezclar, ¿por qué no se va a poder mezclar? Claro que sí se puede. ¿Hay algo que, digamos, que no pueda preguntar o que no funcione? El futuro. Tú no me preguntes cómo te va a ir, ¿no? Porque eso depende de ti. Si tú te portas bien, te va a ir bien, si te portas mal, te va a ir mal, ¿sí? A veces te portas bien, pero tus patrones de conducta son malos, ¿y cómo te va? Pues te va mal, ¿no? Entonces, serás una muy buena persona, pero eres desordenada, indisciplinada, no te gusta trabajar, de nada sirve que seas una buena persona, te va a ir mal, porque es lo que estás
metiendo en tu vida, ¿no? Pero realmente, ahora, en cuestiones de tiempo, sí quiero ser muy claro en este aspecto. Mis cartas en promedio me he dado cuenta que manejan un tiempo promedio de 90 días, en promedio. Sí, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, dependiendo las experiencias y las vivencias de la persona. Ahora, estos 90 días no parten al momento de que estoy haciendo la lectura. En la lectura puede ser que ya te hayan pasado 30 días y te faltan 60 para cerrar el ciclo. Ya pasaron 60 días, te faltan 30, o ya estás al final de tus 90, o estás al inicio de los 90. Es muy relativo a cada individuo, pero yo me he dado cuenta por estadística que los resultados de mi lectura se ven en un promedio de 90 días. ¿Sí? Okay. Para la gente. Más o menos como cuánto se tarda una lectura. Que te puede llevar de entre 45 minutos, una hora y media, todo depende de la complejidad de la lectura. Ha habido lecturas que me han aventado hasta 2 horas, ¿ok? Pero todo depende de la complejidad de la lectura. Porque si vamos a suponer un detalle, cuando la persona viene bien, que no trae ningún conflicto, la lectura es muy rápida. Me tardo más revolviendo las cartas que lo que es la lectura, ¿sale? Pero si la persona trae demasiados conflictos y trae demasiadas cosas, ahí es donde se empieza a hacer bastante tardada y se empieza a hacer un poquito complicada la lectura. Sí, porque sí se relacionan diferentes factores para llegar a un solo punto o para llegar a diferentes puntos. O sea, no, es como hacer una radiografía en donde me doy cuenta que trae el tobillo roto, la rótula, la cadera, esto y el otro, y esto se trata con esto, y esto se trata con esto, y esto se trata con esto, y esto. Entonces eso es ahí donde se empieza a hacer el marañón de cosas. Oye, ¿has tenido alguna experiencia de conciencia expandida? Sí, con los danzantes prehispánicos una vez fuimos a Huautla de Jiménez a tener una experiencia con hongos. Sí, lo hicieron en un té de hongos, nos dieron una preparación, una plática preparatoria, a todos los que estábamos ahí presentes nos dieron un té de hongos, hasta los niños que estaban ahí también, todos los que estábamos ahí nos dieron un té de hongos, tuvimos un viaje, sí, un desprendimiento bastante interesante, cada quien vio lo que su ser le permitió, obviamente nos prepararon para antes, para no tener un mal viaje, y pues bueno, yo tuve una conexión muy padre con la naturaleza, yo tuve una conexión, empecé a sentir la vida de las plantas, de la tierra, del aire, empecé a sentir todo eso, fue una experiencia padrísima. Oye, ¿por qué te pusiste Maestro Sid? Ok, muy interesante tu pregunta. Lo que pasa es de que yo una vez fui a vender mi artesanía a Puebla, yo todavía no me dedicaba de lleno a la lectura, ya la tenía desarrollada, ya lo hacía, pero no me enfocaba tanto. Una vez me fui a la ciudad de Puebla a vender mi artesanía y había un señor que leía las cartas de los ángeles. Él leía el tarot de los ángeles, él se ponía en un cafecito al aire libre, así como estoy ahorita en un cafecito al aire libre, ponía su letrero de lectura de los ángeles, y él se llamaba maestro, no me acuerdo qué, pero se llamaba maestro tal, ¿no? Entonces resulta que cuando yo empezaba a hacer las lecturas, la gente luego me preguntaba, oye, ¿cómo te llamas? Mi nombre real es Siddhartha, así como el Gotama o el Buda, es mi nombre. Mis padres me pusieron Siddhartha porque leyeron la novela de Germán Hesse, es decir, del nombre Siddhartha, pero bueno, obviamente Siddhartha es el verdadero nombre de Buda, el iluminado en la India, ¿ok? El maestro, el máximo maestro ahí en la India. Entonces, cuando yo leía las cartas me decían, oye, ¿cómo te llamas Siddhartha? Había gente que me decía, no, tú ya te sientes muy elevado, ya te crees mucho, ¿no? Pues así me llamo. ¿Qué esperes, cara, no? Pero al final de cuentas, mi nombre, ¿no? Pero bueno, entonces, como yo firmo mi trabajo con SID, ¿sí? S-I-D, S de silla, I de Ignacio, D de dedo, yo firmo SID, pues digo, bueno, además yo le pongo Sid porque es más fácil firmar Sid que Siddhartha, ¿ok? Entonces yo siempre he sido Sid en mi obra artística, soy Sid. Entonces dije, Sid solito no queda, entonces le quité la palabra y le puse la palabra maestro Sid, y yo me acuerdo que aquel maestro, el de las cartas de los ángeles, creo que eran cartas angelicales, yo le pregunté, ¿por qué maestro? ¿Por qué te dices maestro? Y me dice, porque yo enseño los caminos o sea, él me platicó una historia y él me dice, ¿por qué maestro? Dice, yo no doy clases de esto, yo soy maestro porque un maestro es el que enseña, el que guía, el que explica, y yo mediante mi lectura me decía, yo enseño, guío y explico. Entonces,
surge eso de maestro Sid, porque realmente enseño, soy un guía, explico. Entonces, me gustó la palabra, me gustó el concepto de maestro Sid. Perfecto, muchas gracias, Sid, que estés muy bien. Gracias a ti, Manuel, mucho éxito. Igual. Una frase para ti y para todos los oyentes: que el universo los llene de energía y la tierra de sustento.